Muy buenas noches. Vamos a iniciar sobre el administrador financiero, hablando de la importancia de la administración financiera. La administración financiera se ocupa de adquisición, financiamiento y la administración de bienes buscando alcanzar el objetivo de creación de valor empresarial. Por lo tanto, los administradores financieros deben tomar decisiones hoy con repercusiones riesgosas a futuro. Es importante que miremos este detalle de que las decisiones que se toman hoy tienen repercusiones riesgosas a futuro. Aquí aparece el término riesgoso referido a riesgo. Y cuando financieramente hablamos de riesgo, estamos diciendo que esperamos que se dé un cierto valor, pero que ese cierto valor tiene una variabilidad cuando se da. Y esa variabilidad es lo que llamamos el riesgo. Entonces el administrador financiero debe tomar decisiones con lo que tiene hoy que tienen repercusiones a futuro. Y hay otro detalle de la importancia de la administración financiera y se refiere a que todas las operaciones de la empresa se convierten en fondos en cuya administración interviene la administración financiera. Entonces vamos a referirnos a lo que yo llamo las dinámicas de actuación del administrador financiero. Hablo de tres dinámicas, una dinámica de largo plazo, una dinámica de mediano plazo y una dinámica de corto plazo. Y me refiero a dinámicas en el sentido de que, por ejemplo, las de largo plazo son actuaciones que el administrador financiero hará una o dos o tres veces en su vida laboral dentro de la empresa. Dinámica de mediano plazo, me refiero a las actuaciones que anualmente, con posibilidades en una economía normal, realice el administrador financiero. Y cuando hablamos de dinámica de corto plazo, me refiero a las actuaciones del administrador financiero en el día a día. Por eso hablamos entonces de tres dinámicas diferentes, porque al mismo tiempo el administrador financiero tiene que ir actuando en esos tres ámbitos. Entonces vamos a referirnos en el primer momento a la dinámica de largo plazo. ¿Qué hace el administrador financiero en esa dinámica de largo plazo? Es decir, ¿qué cosas hace el administrador financiero que con poca frecuencia? Entonces hablamos de dos funciones. Una función de financiamiento y una función de inversión. En la dinámica de mediano plazo, el administrador financiero se encarga de la planificación financiera y de los presupuestos financieros. Entre ellos, el más importante para la administración financiera es el presupuesto de caja. Y en la dinámica de corto plazo, el administrador financiero se encarga de administrar el capital de trabajo neto operativo, tomando en consideración todos los elementos que intervienen en el capital de trabajo neto operativo, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. Entonces, en la administración de eso gasta el día a día y quizás es lo que más lo ocupa. Pero entonces pensemos en la dinámica de largo plazo. Dijimos que en la dinámica de largo plazo se encarga de la inversión y el financiamiento, pero vamos a referirnos a este cuadro, a este gráfico. Recordemos que en la empresa la contabilidad prepara lo que se llama el estado de situación. En el estado de situación tenemos de un lado los activos y del otro lado la deuda o pasivos y el patrimonio o capital. Y la ecuación contable fundamental que el activo es igual a la deuda más el patrimonio.
Sin embargo, desde el punto de vista financiero, no contable, para el mismo estado de situación, vemos de un lado que los activos no, los vamos a referir como la inversión y del otro lado, sean activos corrientes o no corrientes, y del otro lado tenemos que la deuda y el patrimonio los vamos a referir financieramente como el financiamiento. La relación entre ellas dos, deuda y patrimonio, es lo que llamamos la estructura de financiamiento. Y entonces en el largo plazo, el administrador financiero se encarga de esas dos funciones, la inversión y el financiamiento. Cuando, cuando se va a crear una nueva empresa, por ejemplo, hay un emprendimiento, eh, lo primero que se ha de ver es el lado de la inversión. ¿Cuánto vamos a invertir en ese emprendimiento? ¿Cómo vamos a relacionar los activos corrientes con los activos no corrientes? Y posteriormente tendremos que hablar de dónde vamos a sacar el dinero, o sea, cuál es el financiamiento. Entonces, hablamos en inversión de bienes de capital. Lo llamamos bienes de capital porque son bienes de los cuales esperamos que nos produzca unos flujos de fondo, unos dineros en un plazo mayor a un año, en un plazo largo plazo, normalmente en largo plazo. Por eso lo llamamos bienes de capital. Entonces, cuando hablamos de bienes de capital o inversiones en bienes de capital, podemos hablar de diversos tipos de proyectos, por ejemplo, proyectos nuevos o reemplazos. El caso que les decía, un emprendimiento es un proyecto nuevo, pero supongamos que ya tenemos andando la empresa, ya dejamos de ser emprendedores, ya tenemos consolidado el nombre y queremos incursionar en otro mercado. Y entonces necesitamos cambiar algunos equipos por unos más, con tecnología más avanzada para producir bienes de mejor calidad o cualquier cosa de esa. Entonces estamos hablando de proyectos de reemplazo. Al mismo tiempo, si pensamos entre los proyectos en sí y considerando que la mayoría de las veces tenemos una limitantes en cuanto a los montos a invertir, entonces debemos pensar en que hay proyectos que son independientes. Por ejemplo, yo voy a hacer un reemplazo y voy a pensar en una inversión en una maquinaria con tecnología muy avanzada y al mismo tiempo estoy pensando en cambiar los medios de transporte. Esos proyectos son independientes y su viabilidad se puede analizar por separado y si el presupuesto que hay de gastos es suficiente y los dos proyectos eh, son viables, pues podemos invertir ambos proyectos. También pudiéramos pensar en inversiones complementarias. Por ejemplo, yo voy a utilizar unas maquinarias que me van a producir los bienes con mejor calidad, pero esas maquinarias necesitan de unas instalaciones específicas para poder ponerlas a funcionamiento. Entonces, si decido la maquinaria, tengo que también decidir las instalaciones. Esos proyectos son complementarios. También hay la posibilidad de proyectos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en ese mismo orden de ideas, voy a utilizar una tecnología muy avanzada para producir el bien. Pero, por ejemplo, la tecnología puede ser
proveniente de Alemania y hay otra también de buena calidad proveniente de la China. Ambas tecnologías pudieran ser analizadas como buenas inversiones, pero yo no puedo hacer las dos inversiones, sino o hago la una o hago la otra. Entonces son mutuamente excluyentes. ¿Qué pasa con el análisis de la inversión como dinámica de largo plazo? En todos los casos, el administrador de financiero ha de estimar los montos de la inversión. Monto de la inversión es, vamos a comprar unos equipos que producen tantos productos al día, por ejemplo. El monto de la inversión guarda relación directa con la demanda esperada de los productos que voy a producir. Yo no puedo estar considerando comprar 10 máquinas sin pensar primero en la demanda que va a tener los productos que se realizan a partir de esas 10 máquinas. Entonces, en esa inversión tengo que considerar a partir de la demanda esperada del producto los montos de la inversión. Sin embargo, es bueno aclarar que en la parte financiera la demanda viene del departamento o del área de mercadeo, no es parte de las funciones financieras. Sin embargo, eso viene como una información y hay que tomarla en cuenta para considerar los montos de la inversión. Una vez que pensemos en la relación entre la demanda y los equipos que voy a comprar o la maquinaria que voy a adquirir, pues ya será el monto, dependerá de las cotizaciones que yo pueda obtener del mercado acerca de los precios para adquirir esos bienes. Hay otras variables que tenemos que considerar. Si yo invierto en un bien de capital, estoy esperando que ese bien de capital me produzca dinero. O sea, me produzca lo que técnicamente se denomina flujos de fondos. No solo en un año, sino durante toda la vida útil del proyecto. Por ejemplo, 10 años, 5 años. A veces los proyectos son de larga data. Por ejemplo, si yo tuviera la concesión para construir una carretera o un tren o una vía férrea, esos flujos, la vida útil de ese proyecto podrían ser 50 años. Y entonces yo tendría que estimar los flujos de fondos, o sea, el dinero que produce año a año durante la vida útil. En este caso, el ejemplo, los 5 años. Y es el plazo del proyecto. El plazo del proyecto es eso, lo que estamos hablando de la horizonte de planeación, de la vida útil del proyecto. Igualmente debo considerar el tipo de proyecto, si es de inversión nueva, si es de reemplazo, si hay mutuamente excluyentes, si hay complementarios, etcétera, etcétera. Y hay otro detalle que es muy necesario que consideremos en la tasa de rendimiento requerida. Si yo hago una inversión, esa inversión espero que me produzca unos flujos de fondos, pero esos flujos de fondos no son seguros, sino son riesgosos. De tal manera de que yo invierto hoy esperando producir unos flujos de fondos a futuro que son riesgosos. De tal manera de que la tasa de rendimiento que el proyecto requiere tiene que ver con el riesgo que se asume, tiene que ver con la contextualización geográfica temporal de esa inversión. Es decir,
No es lo mismo invertir en Venezuela que invertir en Colombia. No es lo mismo invertir hoy que invertir dentro de 3 o 4 años. Quiere decir que esa tasa de rendimiento requerida tiene una relación directa con la contextualización temporal y geopolítica. Igualmente con los riesgos que se asumen. No es lo mismo la tasa requerida para un emprendimiento para hacer pasteles y vender en la puerta que para hacer chips de computadora y venderlas en el mundo entero. Eso es un negocio totalmente distinto. Entonces, esa tasa requerida de rendimiento depende de muchos factores, depende de la naturaleza de la inversión, depende de los riesgos que aparecen relativos a esa inversión, depende de la contextualización, etc. Y entonces aparecen unos métodos de decisión. Ya tenemos el monto de la inversión inicial, ya hemos estimado los flujos de fondos provenientes de esa inversión, y entonces hablamos del método del valor presente neto, el método de la tasa interna de retorno y del valor en riesgo. Vamos entonces a iniciar hablando del método del valor presente neto. El valor presente neto se calcula como el neto entre la inversión realizada y la sumatoria de los flujos de fondos futuros descontados a la tasa de rentabilidad requerida. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo una inversión de 100 que en el futuro estimo me va a producir unos flujos de fondos. Aquí hay varios conceptos que tenemos que tomar en consideración. Y uno de ellos es lo que se denomina el valor del dinero en el tiempo. Acuérdense que en matemáticas financieras ustedes trabajaron con eso. Si yo espero recibir un flujo de fondos dentro de un año y yo lo voy a sumar o restar con una inversión que la hago hoy, esos dos montos están referidos a dos momentos del tiempo distintos. Por lo tanto, yo tengo que hacer alguna cambio para poder adaptar los dos momentos distintos a un solo momento. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? El flujo de fondos futuro lo traigo a valor presente, o sea, técnicamente lo decimos, lo descontamos a valor presente. Entonces, el de un año lo descuento a hoy, el de 2 años lo descuento a 1 y a 0 años, el de 3 lo descuento, lo descuento, lo descuento, y luego sumo todos esos flujos de fondos descontados y la suma la comparo con la inversión. Entonces, el valor presente neto es el neto entre la inversión realizada y la sumatoria de los flujos de fondos futuros descontados a la tasa de rentabilidad requerida, que es la tasa de la cual hablamos anteriormente. ¿Qué variables tenemos? El monto de la inversión inicial, la serie de valores de flujos de fondos, FF1, FF2, etc. Y la tasa de rentabilidad requerida, que la vamos a denominar KSUE. ¿Cómo calculo el valor presente neto? Manualmente. Manualmente lo calculo como la diferencia entre la inversión inicial, que le coloco signo negativo, más la sumatoria. Entonces, el flujo de fondos 1 lo descuento trayéndolo un año a valor presente, o sea, lo divido entre 1 más KSUE. El flujo de fondos del año 2, FF2, lo descuento dividiéndolo entre 1 más KSUE elevado al cuadrado. El flujo de fondos 3 lo descuento dividiéndolo entre 1 más KSUE elevado al cubo y así sucesivamente. Todos esos flujos de fondos descontados los sumo y le resto la inversión inicial y me da el valor presente neto. En Excel también se puede calcular el valor presente neto. Entonces, en Excel aprovechamos las funciones financieras que tiene
para calcular ese valor presente neto. Entonces recordemos que si yo voy a trabajar con Excel, debo primero preparar en una hoja los valores. Entonces tengo que colocar las variables, lo que dijimos, el valor, la inversión inicial, que normalmente la coloco con signo negativo. Los diversos flujos de fondo, por ejemplo, los coloco en una columna, flujo de fondos 1, flujo de fondos 2, flujo de fondos 3, y debo agregar el costo, la tasa de descuento, el costo de la inversión. Y luego utilizo una variable, una función financiera denominada BNA, valor neto actual, ahí me piden argumentos, el costo del patrimonio, o sea, la tasa requerida, y la serie de valores FF1, y al hallar el BNA como función financiera, le resto la inversión inicial y ahí me da el valor presente neto. Antes de ver un ejemplo, miremos qué criterio voy a tener para aceptar un proyecto según el valor presente neto. El valor presente neto debe ser positivo. Lo único que tenemos que exigirle al valor presente neto es que sea positivo. Si el valor presente neto da negativo y yo refino en la estimación, me vuelve a dar negativo, pues es un proyecto que hay que rechazar de inicio. Pero si da positivo, entonces posiblemente pudiéramos aconsejar ese proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque si da positivo, eso está significando que si se hace la inversión, la riqueza de la inversionista posiblemente aumente en ese valor. Entonces, si el valor presente neto es positivo, estaríamos aconsejando en primer momento esa inversión. Y vamos a ver un ejemplo para cálculo manual y ahí paramos hoy. Por ejemplo, voy a estimar una inversión y necesito 100 millones de inversión inicial y estimo que para el futuro voy a obtener en el primer año 20 millones, en el segundo 50, en el tercero 65, en el cuarto 90 y en el quinto 150. Y estimo que la tasa requerida es el 20%. Pregunto, ¿cuál es el valor presente neto y qué se recomendaría? Entonces, según la ecuación, el valor presente neto sería igual a menos 100 más el flujo de fondos 1, que es 20, dividido entre 1 más la tasa de interés, más 50, que es el flujo de fondos 2, dividido entre 1 más la tasa de interés elevada al cuadrado, 65 entre 1 más la tasa de interés elevada al cubo, 90 entre 1 más la tasa de interés elevada a la 4, 150 entre 1 más la tasa de interés elevada a la 5. Eso me va dando un valor presente neto de 92. Hicimos una inversión de 100 y el valor presente neto es 92. Quiere decir que pudiéramos pensar que si se realiza la inversión, posiblemente el inversionista aumente su riqueza en 92, en este caso, millones. Vamos a parar en el día de hoy por efectos del tiempo de la grabación. Muchísimo gusto y luego hablamos para resolver dudas, preguntas, hacer ejercicios por el aula virtual. Recordemos que les dije que cualquier duda, cualquier cosa para efectos de los problemas de luz y electricidad lo hacemos en los foros que son asíncronos.